pueblo se resintió. Sí. Fíjate, Orlando Ochoa, economista, conversando con nosotros. En un cuadro como este, es propicio para un discurso de desarrollo. Es decir, para decirle al país, mire, vamos a salir de estos improvisados, de estos incapaces, de esta gente que malbarató todo ese rialero contra el país, de los cultivos organopónicos, de la ruta de empanada, para meternos para invertir en electricidad, para racionalizar el Estado, de manera que tengamos una industria, una empresa privada creciente, que no para enriquecerse a costa de los demás, sino productiva, que genere más riqueza. Pero hay que tener un plan de desarrollo para eso. Es una estrategia, y por supuesto que las estrategias tienen un componente central político, que es cómo generar un consenso entre sectores laborales, empresariales, en general de la población, intelectuales, sobre un plan, cómo es la secuencia, cómo se hacen las leyes, qué deben apuntar, dónde está la racionalidad económica. Aquí hay gente que le da vergüenza asumir la racionalidad económica porque piensa que la racionalidad económica es incompatible con la sensibilidad social. Cuando el tema de la electricidad en Venezuela, ¿cómo extrañamos aquella élite de Edelca? ¿Te acuerdas lo que eran los trabajadores de Edelca, los grandes ingenieros de Edelca, que construyeron la represa, que dieron mantenimiento, que le dieron? No tenemos ni a lo mejor del sector público venezolano. Y tú sabes que la inflación tiene que ver parte con eso. Cuando los precios suben 30-40% por varios años, ¿qué pasa con los sueldos? Se van quedando atrás, y entonces empresas en el exterior, empresas privadas se los llevan, y el sector público se va descapitalizando. Es imposible manejar un gobierno y tener un plan, una estrategia de desarrollo, sin tener unos cuantos miles de funcionarios de alta capacidad, sin corrupción. Cuando un ministro está dedicado a llevar la contabilidad de sus negocios, el contrabando de extracción, la venta de cemento, la sobrecosto de precios, la proma, cuando un funcionario está en eso, no tiene tiempo de atender los asuntos, no le queda humanamente tiempo, se los deja a los otros. La obra se retrasa y se para el próximo año. Y así pasa en este socialismo que lamentablemente hasta para el socialismo del siglo XX que fracasó, este socialismo tiene algo triste, que es un fracaso precoz, ni siquiera ha llegado a implantarse y falla precozmente. Bueno, mira, aquí la gente de Twitter está preguntando lo del dólar viajero. Esperamos que el gobierno aclare. Las medidas son inmediatas, ¿no? Eso es lo que dijo el presidente, que el dólar ya, pues a partir de ya, que el cambio viene así. Pero fíjate una cosa, yo vuelvo al tema de la ineficiencia del Estado frente a todo esto. Y hay una cosa que comentamos al principio, que son los tiempos, ¿no? Las elecciones son en septiembre, las elecciones parlamentarias. Este dinero le entra. ¿El tema inflacionario se va a ver reflejado ya en el próximo mes, dirías tú? ¿O eso, por el contrario, no, eso va a ser después de agosto? Ustedes calcularon perfectamente los tiempos. Son unos genios para calcular la cosa electoral. Los precios comienzan a ajustarse inmediatamente. Ahí es donde lo que vaya a hacer el gobierno. Si el gobierno decide enviar al señor Samán a reprimir, que el señor Samán no resuelve ningún problema, simplemente reprime su manifestación, ¿no? Eso es algo como si tú tuvieras una enfermedad grave en el estómago, en el hígado y todo, y a ti te hicieron una transfusión de sangre, te dieron una pastillita para sentirte bien, y tú simplemente continúas funcionando a pesar de que tienes todo el organismo dañado. Así está la economía venezolana. A la economía venezolana le entra una transfusión de dinero petrolero a pesar de que está toda incapacitada. Resolver el problema económico sería, bueno, por supuesto que el problema de disminuir la inflación, solamente hay que mirar alrededor de América Latina, pero los precios van a empezar a subir. Si el gobierno reprime la manifestación, es decir, sale a llamarlos, claro que hay especulación en toda economía, donde hay cambios abruptos en la política económica, donde unos funcionarios dan licencias para importar a unos y a otros no, donde a unos les da crédito el Banco Industrial y a otros no. En toda economía hay oportunistas. Y hay especulación porque los mercados no funcionan bien. Y la especulación es parte del problema, pero no es la causa de la inflación. Si el gobierno sale ahora a tratar de reprimir, rezaga los controles de precios, el cacao venezolano está dejando de ser exportado, el café dejado de ser producido, el arroz se contrabandea. Uribe se quejó que habían 100.000 toneladas de arroz que venían de Venezuela, no necesariamente de Venezuela, podrían haber sido importados por grandes importadores y pasados a Colombia, porque los trajeron a 2.15 y luego los venden por todo a La Habana, además. Entonces, si no se busca una solución al problema de fondo, llegaremos a la elección de septiembre.
El gobierno, yo no creo que el venezolano sea tonto y va a ser engañado por todo esto. El venezolano va a votar con conciencia, porque ya tiene todas las manifestaciones sociales, eléctricas, servicios, económicas de un fracaso. Pero llegaremos a septiembre, y en septiembre la inflación continuará y el gobierno seguirá buscando atenuantes sin resolver nada. Lo cual quiere decir que para cuando venga la próxima elección o la elección presidencial, en diciembre del 2012, Venezuela estará abrumado de problemas económicos. Como los problemas económicos inciden en la calidad del Estado, como los funcionarios son mal pagados, como la policía se desmoraliza y el aumento de sueldo que le dieron a la Policía Nacional en cuestión de 2 años va a tener 80% menos de poder adquisitivo. Claro, eso, porque mucha gente pregunta, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los salarios? Bueno, yo me imagino que los ajustes salariales del gobierno, ahora que el gobierno va a tener 100% más de ingresos, el gobierno va a hacer ajustes salariales más altos. Va a ir a donde los sindicatos a decirle, ahora sí tengo dinero. No será por mucho tiempo, pero ahora sí tengo dinero. Pero el sector privado, ¿cómo va el sector privado a ajustar los salarios en la magnitud si por un lado le suben los costos de los insumos, por otro lado le regulan los precios y por otro lado los amenazan con expropiación? Menguaremos al sector privado, que es el que produce, mientras las empresas públicas se vuelven obsoletas, como Alcasa, Benalún, que ya es ineficiente, Sidor, que no puede producir tampoco con mucha eficiencia y ya tiene serios problemas y está cerrando líneas de producción. Las empresas de Guayana tienen ahora un respiro, como dije antes. PDVSA tiene un respiro y el gobierno tiene ingresos. No cambia nada en los problemas de fondo del país y los precios van a subir desde ya, pero los salarios no van a poder seguirle el paso. Y como te decía, al poco tiempo, la Policía Nacional y otros cuerpos que haya buena voluntad para remunerarlos bien, van a perder poder adquisitivo. Y si sus jefes se enriquecen y tienen malos ejemplos, se desmoralizan y terminan asociados con los criminales. Como nos dijo el ministro del Alzheimer, 20% de los crímenes del país tienen asociados policías. Y eso es que ellos sepan, 20%. Eso no es normal. Y esto no es una revolución, ni esto es un socialismo bonito. Esto es un enorme fracaso que vamos a tener que rectificar, ya sea este año en la Asamblea o en el 2012, o continuando en el 2012, con una enorme labor para ganar el tiempo que ha perdido Venezuela. Señor Carreño, su turno. Sí. Ajá. Estoy abismado con lo que el señor me está diciendo. No debemos esperar, fíjate, que el gobierno, una vez que, porque ellos, o sea, que ellos miden todo, ellos no numeritos, encuesta, ellos no, pues, ¿sabes? No es ningún, él es improvisado para tomar medidas, pero él mide. No debemos esperar que una vez que salga, que las medidas salgan a la calle y tengan su efecto y la opinión pública se pronuncie sobre ellas, que el gobierno entonces dicta otro tipo de medidas. Entonces, digamos, en materia de impuestos, en materia de salario, digamos, compensaciones frente al problema inflacionario. Si partimos que el gobierno tiene un hueco fiscal, este ingreso extraordinario parte va a cubrir el hueco y parte va a dar una holgura. Ojo, no pensemos que es que va a entrarle al gobierno el doble por el ingreso petrolero, pero los impuestos nacionales van a ser los mismos. Por cierto, los impuestos nacionales, si la inflación que establece el gobierno como meta es 15 o 12, como decía el año pasado, y la inflación real es 30, la meta del CENIAT, como el porcentaje del impuesto se cobra sobre el precio final del producto, si el precio final del producto sube 30%, claro, la recaudación del CENIAT es más alta. No es que se esté superando la meta porque haya más volumen, sino que cuando hay inflación, los impuestos nacionales van proporcionales, suben. Una economía como la que tenemos nosotros, con esta inflación, el gobierno tiene una holgura, pero tampoco pensemos que es una holgura infinita. Tiene una holgura. Porque ya tiene un gran hueco. Porque ya tiene un gran hueco. Y parte de ese hueco, recordemos, hay una cantidad de proveedores del Estado, de PDVSA, de las empresas básicas que no han sido pagados. Hay cantidad de contratos colectivos que tienen que ser ajustados y ahora ajustados con una más alta inflación que con la devaluación viene. Entonces, el excedente del ingreso del gobierno va a ser usado. No es que va a cambiar eso la circunstancia de la economía venezolana. No, está bien. No hay el que tiene mucho trabajo, Orlando, es Elías Yuri para seguir maquillando la cifra en el próximo trimestre, porque verá que la Elías Yuri, yo le pediría darnos la información de desempleo, horas trabajadas, remuneración por hora, sector informal y formal distribuido, y así
las estadísticas no se convierten en propaganda, sino información para que el país la use para su bienestar. Bueno, muchas Gracias, Orlando, por Orlando. estar con nosotros. Esperemos que estas explicaciones que Orlando nos ha dado le sirvan a usted para estar informado. Yo que salí con la maleta y los dólares para ver si viajaba mucho, he tenido que sacar el doble de dólares porque con la decoración. Imagínate que yo llegué y me encontré una colega Una maleta 31. llorando porque tenía planificado un viaje y como está la incertidumbre de qué va a pasar, Ay, Dios mío. Bueno, ¿qué vamos a hacer? saludos a Rubén Llanes, nuestro amigo de Twitter. Gracias, amigo. Gracias, Orlando. Ya regresamos Gracias con a más. ustedes. Buenas noches.